La reacción cruel de la patrona impacta al millonario cuando su empleada canta en alemán. La cima de la lujosa mansión de Juan Becker se erguía majestuosa sobre la costa española, como un gigante vigilante. Su imponente arquitectura, adornada con mármol y oro, reflejaba el sol con pretenciosa arrogancia. Dentro, la risa de invitados se mezclaba con el tintineo de copas, pero el ambiente estaba a punto de cambiar dramáticamente. Al caer la tarde, Amani, una joven de ojos profundos y talento desbordante, se preparaba para cantar. Su voz, cargada de emociones, había sido aclamada entre los sirvientes, pero aquel día su repertorio sería diferente. En el bullicio de la ceremonia, el murmullo se detuvo cuando Amani se elevó sobre el escenario improvisado. Juan, de pie entre su círculo de amigos adinerados, tuvo la rara oportunidad de escuchar a la mujer que había contratado para cuidar su hogar. Con cada nota que emanaba de sus labios, el aire se llenaba de una magia única. Aquella melodía en alemán era un viaje a su historia familiar, llena de anhelos y sufrimientos ocultos. Y de pronto la mansión se transformó en un templo sagrado, pero la conexión era efímera. Cuando Amani terminó su interpretación, un silencio aterrador se apoderó de la sala. Juan, sorprendido por la profundidad de su voz, no pudo contenerse. Con una risa despectiva, dijo: ¿Qué se supone que significan esas canciones en un idioma extraño? Aquí solo hablamos español. La reacción fue inmediata. La sonrisa en el rostro de Amani se desvaneció y un profundo nudo se formó en su garganta. Los murmullos de los invitados se tornaron en un eco de dolor, mientras las miradas se desplazaban entre Juan y la joven. Afuera, las olas chocaban con fuerza contra las rocas, como si intentaran advertir al millonario sobre la tormenta que se desencadenaría en su interior. Amani, con lágrimas en sus ojos, sintió el peso del desprecio, un recordatorio de su linaje marcado por la opresión. En su pecho latían las cicatrices de un pasado que la sociedad prefería ignorar. El desprecio de Juan no solo la hería a ella, también comenzaba a abrir viejas heridas al millonario. Mientras Juan intentaba ocultar el desasosiego que surgía en su interior, un antiguo retrato familiar colgaba en la pared, casi como un testigo mudo. Aquella imagen, que había sido el orgullo de su dinastía, escondía un secreto oscuro, una historia de privilegio construida sobre un pasado de desdén racial. La tensión en la mansión crecía y el sufrimiento de Amani se entrelazaba con el de Juan, quien comenzaba a cuestionar quién era realmente. Los murmullos de los invitados se mezclaban con el sonido de su propio corazón y una revelación comenzaba a gestarse en su mente. Aquella noche, mientras el oscuro secreto de los Becker lentamente emergía a la superficie, Juan se dio cuenta de que no podía escapar de su propia historia. Desde aquel momento, el destino de ambos personajes quedó entrelazado, enfrentando una elección que cambiaría sus vidas para siempre. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. La tensión en la mansión Becker se sentía en el aire, pesada como una nube de tormenta. Juan, aún sacudido por el canto de Amani, trataba de contener una marea de emociones contradictorias. La risa y el bullicio ya no resonaban. Todo era un eco distante frente a la inminente revelación que estaba a punto de estallar. Entonces, un grito desgarrador lo interrumpió. Alto. Era Teresa, la abuela de Juan, quien había estado observando desde un rincón sombrío de la sala. Con su andar frágil, la matriarca se acercó al escenario, su rostro una mezcla de furia y tristeza. Entre los invitados, las miradas se centraron en ella, expectantes. Durante años hemos escondido este secreto, es hora de que se sepa la verdad. Su voz, aunque suave, resonó con terror. Juan palideció. ¿De qué hablas, abuela? Sus manos temblaban. En un instante, la atmósfera vibró con inquietud. Teresa avanzó, cubriendo su pecho con ambas manos, como si el peso de las palabras le aplastara el alma. Amani, tú tienes derecho a saberlo. Eres más que una empleada, tu madre. Ella era parte de la familia. El murmullo creció como un torrente. Amani retrocedió confundida, con la mirada perdida. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Las lágrimas brotaron, su corazón palpitando descontrolado. Tu madre y yo éramos hermanas. La revelación de Teresa, como un trueno, estalló en la habitación. Ella era la que estaba destinada a heredar, pero la despreciamos, la echamos, todo por nuestra arrogancia.
Juan sentía que el suelo se deslizaba bajo sus pies, recordaba las historias, las advertencias del pasado. Su abuela continuó, su voz ahora una súplica. Nosotros, los Becker, hemos sido víctimas de nuestra propia historia. El odio que sembramos apuntó hacia nuestra propia sangre. Un silencio helado se extendió por la sala. Amani, sintiendo la traición, el odio y la lealtad en una extraña mezcla, se volvió hacia Juan. ¿Y tú qué? Eres parte de esto. ¿Acaso pensaste que podías ignorar lo que te hace ser lo que eres? Sus palabras, cortantes como dagas, golpearon a Juan en el centro de su ser. Los murmullos crecieron de nuevo, pero ahora eran preguntas entre los presentes. ¿Es cierto? ¿Qué está pasando? La multitud se agolpaba, sus rostros llenos de incredulidad. Juan, abrumado por la nueva realidad que se desplomaba sobre él, miró a Amani atrapado. Yo no sabía, no tengo palabras, pero no puedo permitir que continúe este ciclo. Era un intento de redención, un intento de reconectar, pero se sentía vacío. Un grito resonó de nuevo, pero esta vez por otra razón. La puerta principal se abrió de golpe y un grupo de hombres con caras desconocidas irrumpió buscando a Juan. «Becker, es hora de saldar cuentas», gritaron con furia, un instante y de la sorpresa el miedo. Para Juan el mundo se había convertido en caos. ¿Qué pasa? Amani gritó, pero la respuesta era un eco de la historia oscura que los Becker intentaban ocultar. Las miradas de los invitados, llenas de miedo y morbo, se centraron en la escena. Pero lo que se desataba no solo era una confrontación física. Era el estallido de una verdad que había permanecido latente, la esencia de sus vidas desbordándose en un océano tumultuoso. Juan supo que no podría escapar de su legado. Las sombras de su pasado estaban armadas y volvían a buscarlo. Y mientras la sabiduría de su abuela resonaba en su mente, una pregunta se formó. ¿Realmente podría redimirse o su destino ya estaba sellado? De pie entre risas y furia, él supo que el silencio ya no era una opción, y todo estaba a punto de cambiar para siempre. La atmósfera en la mansión Becker se crispó aún más. Juan sentía cómo la compasión que había empezado a brotar se congelaba en su pecho. Era una locura. Su abuela, la guardiana de secretos, acababa de desatar un torrente que no se podía controlar. Amani, aturdida, daba pasos hacia atrás, como si estuviera a punto de caer al abismo. Pero la interrupción del grupo de hombres entró como un rayo. «Becker, es hora de saldar cuentas», resonó en la sala, un eco que trajo consigo un aire de caos. La multitud contuvo la respiración. ¿Quién eran esos hombres? Juan se giró, bañado en sudor frío, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. «¡Defiéndeme, Juan!», gritó Amani, atrapada entre sus sentimientos enfrentados. Pero él no sabía si había espacio para ella en su mente tumultuosa. La habitación se llenó de murmullos y gritos en medio de la confusión. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ellos? La mirada de terror de Amani lo atravesó y por un breve momento se sintió culpable. El pasado, que en un instante le había comenzado a parecer claro, se oscureció de nuevo. Teresa, la abuela, parecía diminuta frente al estruendo. «¡Callen!», gritó, su voz quebrada resonando como una campana, pero nadie la escuchaba. Los hombres avanzaron con rostros implacables. Uno de ellos, de mirada fija y ceño fruncido, se acercó a Juan. «Eres un ladrón, Becker. Has robado nuestra historia». Esa frase lo golpeó. Robado su historia, en un instante recordó las palabras de su madre. «Hay cosas que no puedes cambiar, Juan». Las contradicciones lo atacaban como aves de presa. Amani, que era parte de todo esto, que había venido desde un mundo completamente diferente, le lanzaba miradas cada vez más llenas de resentimiento. «Ya basta», rugió de repente uno de los hombres, abriendo una chaqueta desgastada. «Tienen que saber la verdad». En un movimiento rápido, sacó un viejo diario de donde era imposible imaginar que estuviera escondido. Las páginas amarillentas, desgastadas por el tiempo, salieron a la vista. «Tu abuela ha mentido durante años para proteger su legado». El silencio se alzó como una sombra, mientras todos los ojos se volvían hacia Teresa. El caos se detuvo. Juan sintió un hormigueo en su cuello. «No, no puede ser», murmuró, sintiendo que la respiración se le cortaba. Amani se quedó atónita, el corazón latiéndole con fuerza. «¿Qué estás ocultando, Teresa?». Su voz resonó casi un grito, pero con la cadencia del temor. Las miradas se mantenían fijas en la matriarca, mientras el hombre continuaba. «La historia no es sobre el desprecio hacia ella, sino sobre lo que hiciste con él. Tus decisiones han traído dolor a nuestra familia también». Las palabras flotaron en el aire, pesadas y dolorosas. La verdad, que parecía un rayo, iluminó el rincón más oscuro de la mansión. Juan se sintió desvanecer. La bruma se despejaba y en un giro impactante las palabras resonaban en su mente, una tras otra, como un eco de advertencias. «¿Qué significa esto?», preguntó Amani, su voz temblando.
¿Qué más hay que descubrir? Pero las respuestas quedaron atrapadas en el aire y solo se escuchó el crujir del diario mientras el hombre lo dejaba caer al suelo, revelando una foto arrugada que hizo que todos quedaran en shock. La imagen mostraba a Juan, un niño pequeño, al lado de una mujer que se asemejaba extraordinariamente a Amani. Juan sintió que el mundo se desmoronaba y el eco de la verdad se unía a la corriente de la orquesta que había empezado. ¿Quién es ella? Balbuceó, la incredulidad ahora apoderándose de su voz. Amani miró con angustia y curiosidad. Todo lo que creía sobre quién era, sobre su madre, sobre su relación con los Becker comenzó a desvanecerse. Y así, entre susurros de asombro y gritos de conmoción, la noche se tornó muy oscura. ¿Podría Juan realmente redimirse? ¿Quién era él ahora? La incertidumbre llenó el aire como un gas intoxicante. Todo estaba a punto de cambiar, y la verdad permanecía rehén de lo que aún estaba por descubrir. Todo quedó en silencio. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y el aire se volvió denso como el plomo. Juan observaba el retrato desgastado, incapaz de procesar la imagen de su madre con esa mujer que parecía tan familiar. Amani, de pie a su lado, no podía apartar la vista. Era un reflejo de su propia historia. Todo estaba dando vueltas y algo en su interior le decía que lo que venía era aún más devastador. Sin embargo, el caos se hizo presente con un estruendo. De repente, un estallido de vidrios hizo eco en la sala. Las puertas del balcón volaron en 1000 pedazos y un grupo de hombres armados irrumpió en la mansión. La confusión reinó. Los invitados gritaron y el miedo se apoderó de los rostros. Juan se giró pálido mientras los hombres entraban, sus miradas eran frías y calculadoras. Atrás nadie se mueve. Gritaron, apuntando con armas a todos dentro de la sala. El corazón de Amani latía con fuerza mientras retrocedía hacia Juan, buscando refugio en su presencia. ¿Qué quieren?, preguntó Juan con un temblor en la voz. La adrenalina corría por sus venas y las manos de Amani buscaban las suyas, apretando con fuerza. «Hemos venido por nuestra parte», aclaró uno de los hombres, un tipo de aspecto desgastado y tatuajes en los brazos que retumbaban como si se tratara de una advertencia. «¿De qué estás hablando?», demandó Juan, su voz resonando con desafío, pero dentro de él una ola de pánico comenzaba a formarse. El hombre del frente avanzó, acercándose a Juan. «Tu familia se ha beneficiado de nuestra sangre durante generaciones, Becker. Ha llegado el momento de equilibrar la balanza». La voz del hombre era grave y autoritaria, como un eco de un pasado violento. «Tienes que dejar esto», Amani gritó sintiendo el nudo en su garganta, pero Juan se sintió atrapado entre dos mundos, el de su familia y el de ella. Entonces el tatuado, con una mirada afilada, comenzó a desenfrenarse. «Esa mujer no es solo una empleada, es la hija de la hermana que desterraron». La revelación cayó como una bomba en el aire. Los murmullos se desataron, rostros mirándose unos a otros en incredulidad. Juan retrocedió, sus pies se sentían pesados. ¿Cómo puede serle eso?, balbuceó con boca seca. Una mezcla de horror y rabia brotó en él. Amani apretó el brazo de Juan, su mirada reflejaba miedo y confusión. «No puedes dejar que esto continúe, Juan». La voz de su abuela, quien había estado observando desde la sombra, se alzó temblando. «Todo esto lo arruinamos nosotros. Es la hora de la verdad». La multitud ahora miraba a Teresa buscando respuestas. «Basta, no hay ninguna verdad que defender», gritaron los hombres, haciendo que la tensión se apretara aún más. Su líder levantó su arma. «Hoy daremos el golpe final». En ese instante algo impactante ocurrió. Amani, en un acto de desesperación, se interpuso entre Juan y el grupo de hombres. «No, no pueden hacer esto». Todo se congeló. El sudor frío recorría sus frentes, mientras las miradas se fijaban en ella. Pero antes de que pudiera continuar, el hombre de la chaqueta desgastada gritó: «No lo entiendes. Tú fuiste la razón de nuestra condena. Tu madre, cuando se fue, nos dejó abandonados». La sala se llenó de un grito desgarrador cuando el hombre disparó su arma y el eco resonó. Juan se giró hacia Amani y lo que ocurrió después cambió todo. La imagen del retrato, su madre, su familia, el abismo de secretos salió a la luz. Entre el estruendo y el caos, un grito se alzó, pero no era Amani. Era el eco de una historia que finalmente dio su golpe. Todo era un espejismo. La verdad que creían entender se desmoronaba y la realidad abría un agujero negro en el centro de sus corazones. Todo estaba hecho trizas, la vida de Juan, la de Amani y lo que ellos pensaban que era su pasado. La mente de ambos quedaba a la deriva sin saber qué camino tomar. La ira y la verdad se entrelazaban, la conexión entre ellos se tambaleaba al borde del precipicio. El estruendo de la puerta trasera rompiendo el umbral fue un indicio. Fuera de sus corazones y de sus almas, la tormenta estaba cada vez más cerca. Podrían levantarse de nuevo.
¿O quedaría todo bajo una sombra irremediable? La respuesta, confusa y aterradora, los perseguiría. El eco de aquella noche no había hecho más que empezar. La atmósfera en la mansión Becker se crispó aún más. Juan observaba el retrato desgastado, incapaz de procesar la imagen de su madre junto a esa mujer tan familiar que hacía eco en cada rincón de su mente. Amani, paralizada, compartía su confusión, su corazón latiendo con fuerza. En un instante la tensión se transformó en caos. Un estallido ensordecedor sacudió la sala. La puerta principal fue abierta de un golpe y un grupo de hombres entró disparado. ¿Qué está pasando?, gritaron los invitados. Algunos se lanzaron a esconderse, otros, petrificados, solo podían mirar. Los hombres tenían expresión de furia incontrolable. «Atrás, nadie se mueva». Resonó la voz de uno de ellos, un tipo corpulento con una cicatriz maligna cruzándole la cara. La sala se detuvo en un silencio punzante, mientras las armas centelleaban bajo la luz tenue. Amani se acercó a Juan, dispuesta a protegerlo, sus manos temblorosas aferrándose a él. «Yo solo quiero saber la verdad», bramó Juan, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Los hombres lo miraron como si estuvieran a punto de escuchar alguna revelación, un secreto que nunca debió ser pronunciado. Cuando la sala se tornó aún más tensa, la figura de Teresa emergió de las sombras. «No pueden hacer esto», murmuró su voz temblando, pero antes de que pudiera acabar la frase, el hombre de la cicatriz dio un paso al frente, su mirada llena de rencor. «Eres la única que sabe lo que realmente ocurrió». Una chispa de temor brilló en los ojos de Teresa. «No, yo hice lo que tenía que hacer», protestó, pero su voz se ahogó entre las voces de la multitud. «¿Qué mintió?», preguntó Amani, llevándose las manos al rostro. Su mundo se tambaleaba, obligándola a enfrentar una verdad más oscura que jamás había imaginado. «Cállate, la historia que creías saber es solo una fachada», gritaron los hombres. El líder avanzó mostrando un documento arrugado. «Tu madre nunca fue la heroína, Amani. Era la villana de esta historia y tú eres la heredera de su traición». Juan sintió que el suelo se desvanecía. La mirada de Amani se llenó de desesperación. «¿De qué estás hablando?», susurró, incapaz de asimilar lo que escuchaba. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un murmullo ensordecedor. «Tu madre dejó esto», continuó el hombre arrojando el papel al suelo, «el testamento que ha arruinado a nuestras familias. Tú solo eres la última ficha en un juego que no comprendes». De repente, como un relámpago en la oscuridad, una voz resonó desde la entrada. «¡Basta!», gritó alguien. Todos giraron la cabeza. Una mujer alta y con el pelo despeinado había irrumpido. Soy yo quien dejó esa carta y soy parte de este juego». El estruendo en la sala se detuvo. Las miradas se fijaron en ella. «¿Quién eres?», demandó Juan, incapaz de contener su confusión. «Soy la madre de Amani y estoy aquí para terminar lo que comencé». Las palabras pesaron en el aire y Amani se sintió desvanecer. Miró a Juan, su rostro lleno de incredulidad. La verdad que había buscado siempre había estado frente a ella, oculta tras mentiras familiares. «No, esto no puede ser», balbuceó Amani, el pánico desbordándose en su voz. Pero la mujer continuó: «Es hora de que todos sepan la verdad. No solo sobre nuestras historias, sino del legado que llevamos. Juan, tú eres parte de todo esto». Juan sintió frío en su estómago. La revelación giró su mundo de cabeza. «No», gritó mientras un rayo de comprensión iluminaba su mente. «No puede ser cierto, no puedo ser parte de algo tan oscuro». Su propia historia, todo lo que conocía, se desmoronaba y se convertía en cenizas. Las sombras de su madre, de su familia, se alzaban como fantasmas en la habitación, atormentándolo. «¿Qué más hay que saber?», preguntó Amani, su voz estrangulada entre los sollozos. La mujer, con lágrimas en los ojos, dio un paso adelante. «Lo que estoy a punto de revelar cambiará nuestras vidas para siempre», dejó caer un silencio que hizo eco en la sala. Y con eso la incertidumbre llenó el aire. La noche prometía más secretos. Todo lo que creían saber se convertía en un laberinto interminable. No había vuelta atrás. El caos en la mansión ahora se transformaba en el heraldos de una verdad que estaba a punto de liberar su furia. ¿Podrían ambos encontrar la redención en medio de esta tempestad? La respuesta permanecía atrapada entre los ecos de secretos aún por desvelar. La tensión se vaqueaba como una cuerda lista para estallar. Todos en la mansión Becker miraban a la mujer que afirmaba ser la madre de Amani. Juan, con el vientre revuelto, sentía que el aire le faltaba. ¿Qué estás diciendo?, tartamudeó tratando de asimilar. La multitud contenía la respiración, la atmósfera pesada como una tormenta inminente. «Soy Marisol», declaró la mujer, su voz temblorosa pero firme, «y he esperado este momento durante años». Las miradas se encontraron. Amani, con su corazón latiendo salvajemente, sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. «Siempre quise estar contigo, pero mi historia era demasiado peligrosa».
peligrosa. Tan peligrosa que ocultaste quién eres y qué significa esto para mí. Amani sentía que le ardían las mejillas de la ira y la confusión. Las palabras de Marisol destilaban un veneno que corroía su confianza. Mientras tanto, Juan no podía dejar de mirar el retrato. Si todo lo que decía Marisol era verdad, su vida, su herencia, todo estaba condenado a cambiar. ¿Por qué regresar ahora?, preguntó Juan con una mezcla de desafío y desesperación. Si tanto miedo tenías, ¿por qué no simplemente quedaste alejada? Marisol bajó la cabeza, su expresión cambiando de firmeza a vulnerabilidad. Porque la historia se repite, Juan. La familia Becker tiene un pasado oscuro del que no podemos escapar. He venido a liberar a Amani y a mí misma del ciclo que hemos mantenido. Su mirada penetrante se encontró con la de Amani, buscando un rayo de comprensión. Pero antes de que pudieran procesar sus palabras, una explosión sacudió la sala. La puerta trasera voló de golpe y otro grupo de hombres enfurecidos irrumpió, gritando, armados y con miradas de odio. ¿Ya has terminado con tus juegos?, bramó uno, su mano sujetando un arma como si fuera un juguete. El caos se desató, los gritos resonaron, los invitados corrían buscando refugio. Amani y Juan se encontraron en el ojo del huracán y por un breve instante el tiempo se detuvo. ¿Quiénes son?, gritó Juan, su voz perdida en medio del tumulto. «Pagaremos por las mentiras de tus ancestros», aulló el líder del nuevo grupo que avanzaba, sus ojos destilando resentimiento. La imagen de la madre de Amani, amenazante, seguía en el fondo de la sala. «El sufrimiento que nos dejaron no quedará impune». En un parpadeo un disparo resonó y Amani se lanzó hacia Juan sobrecogida. El aire se llenó con el eco del estruendo y en un instante algo cambió en la sala. La madre de Amani cayó al suelo, un gesto de horror marcó su rostro. «¡No!», gritó Amani, su cuerpo paralizándose. El tiempo pareció ralentizarse. Juan, sin pensar, se lanzó hacia Marisol, pero el caos lo atrapaba. «Esto no puede estar pasando», soltó, el miedo suplantando a la razón. Las miradas de los invitados, antes fijas en el drama familiar, ahora se centraban en la nueva amenaza. «No podemos dejar que esto termine aquí», gritó alguien desde el fondo. Amani se agachó junto a su madre, el mundo entero dándole la espalda mientras ella luchaba por entender. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué regresaste solo para...?» Pero las palabras se ahogaron en su garganta y el nudo en su pecho se sentía como cables enredados. El terror la envolvía mientras la realidad golpeaba como una ola. Marisol, con un último aliento, murmuró su nombre, caricaturizando un último intento por explicar todo. «Amani, hay algo más que debes saber». Pero justo en ese instante, la puerta principal estalló una vez más, dejando caer una sombra ominosa en el umbral. Amani miró hacia la entrada. Había algo en la figura que acercaba, una presencia poderosa e inconfundible. Este juego se acabó. Resonó una voz familiar. Juan sintió su corazón detenerse. Era posible. Todo lo que había creído se tambaleó otra vez. ¿Será que su historia, la de Amani, estaba más entrelazada de lo que jamás imaginaron? La verdad, en aquel momento, parecía una tormenta dispuesta a arrasarlo todo. Las emociones se agolpaban y, disolviéndose en el aire, una pregunta surgió. ¿Podrían realmente entender lo que se avecinaba? La sala era un fuego de caos, y en medio de todo, la verdad esperaría con ansias su momento para revelarse. Marisol se estaba recuperando del impacto del disparo. Su cuerpo caído al suelo parecía un eco del horror que había intentado evitar durante años. Amani, con el corazón en la garganta, se apresuró hacia ella. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras gritaba: «Mamá, ¿por qué volviste solo para esto?». La angustia estrangulaba su voz, la desesperación pulsaba en cada palpito del corazón. Juan se encontraba aturdido, atrapado entre su rabia hacia los hombres armados y su miedo a perder a Amani. Miraba a Marisol y a Amani, sintiendo que el caos se tragaba su cordura. Pero antes de que pudiera reaccionar, la habitación se volvió a iluminar con un estallido de luz brillante. Un hombre de pie en el umbral, reconocido no solo por su odio, también por su historia, gritó: «¡Deja que se muera! Su familia ha traído solo desgracia a los Becker». La atmósfera se cargó de tensión. Juan no podía creer lo que sus ojos veían. La figura del hombre era familiar y no podía resistir el impulso de gritar su nombre: «Ricardo». El impacto de la revelación golpeó a Juan como una ola implacable. Era el primo de su madre, el que había jurado proteger su linaje. Ricardo, un recuerdo de la infancia que Juan había intentado olvidar, había vuelto con sed de venganza. «¿Tú qué estás haciendo aquí?». La acusación vibraba en el aire. «No me preguntes. Eres un traidor. Has hecho que nuestra familia se deshaga en mentiras, mientras ellos viven con desprecio por nuestro legado», gritó Ricardo, señalando a Amani.
El odio en su voz resonaba con el eco de las generaciones que llevaban su carga. «Es hora de restaurar el honor de los Becker». Amani, aún arrodillada al lado de Marisol, sintió cómo el tiempo se detenía. Las palabras rumiaban en su mente un conflicto que desgarraba su esencia. «Esto no es el final, vamos a terminar con esto», exclamó levantándose y mirando a los hombres. «No voy a dejar que esto continúe», y de repente un grito desgarrador cortó el aire. Amani se giró y lo que vio la hizo caer de rodillas nuevamente, cubierta de horror. Era Marisol, su madre, que retorcía su cuerpo, atrapada entre la vida y la muerte. «Mamá, por favor». La súplica brotó como un torrente, mientras la esperanza se deslizaba de sus manos. Pero lo que ocurrió a continuación fue aún más impactante. Con sus últimas fuerzas, Marisol giró la cabeza hacia Juan y dijo: «La verdad, Juan, no solo Amani es parte de esto, tú también lo eres. Eres el hijo de Ricardo». Las palabras cayeron en la sala como un rayo. El suelo dejó de ser una certeza bajo sus pies. Juan se quedó paralizado, sin aire en sus pulmones. ¿Qué dices? Su mundo se desmoronaba, las conexiones se entrelazaban de maneras que nunca había imaginado. La historia que conocía se transformaba en un laberinto de traiciones. Amani, incrédula y enfurecida, contestó: «Eso no puede ser cierto. Eres el legado de otro dolor». Pero las palabras de su madre resonaban en su mente, desgarrando la realidad que había edificado. La sala estalló en murmullos, los rostros pálidos se volvían hacia ellos. «No, no es posible», gritó Juan, pero su mente se reclamaba la verdad, un eco de secretos familiares que finalmente se hacían visibles. Mientras el caos giraba a su alrededor, las almas en la sala se entrelazaban. El pasado no solo regresaba, estaba reclamando lo que le pertenecía. Con un grito de guerra, Ricardo levantó su arma, pero en un instante todo el peso de la tragedia se volcó. Un disparo resonó. El tiempo se paralizó, las miradas de horror se cruzaron y un nuevo eco se alzó en la sala, donde los lazos de sangre se desmoronaban y la verdad reclamaba su lugar. ¿Sería posible que todo esto solo fuera el inicio de algo mucho más oscuro?, pensó Juan, mientras el eco del disparo se perdía en el aire, la incertidumbre llenando cada rincón. La línea entre el amor y el odio se difuminaba, el destino de todos colgando al borde del abismo, cuanto más podía soportar antes de que todo se desmoronara. La sala se sumió en un silencio escalofriante tras el disparo. La vida y la muerte danzaban en el aire como sombras en una tormenta. Amani, arrodillada junto a su madre, tenía los ojos desorbitados. Marisol yacía en el suelo, una mancha roja expandiéndose lentamente a su alrededor. El horror cavaba profundo en su pecho, un nudo que la ahogaba. «Mamá». «Por favor, no». Su voz, un grito desgarrador, atravesó la confusión, pero solo recibió un eco vacío. Juan estaba paralizado. La revelación de que era el hijo de Ricardo no era solo un secreto. Era una condena. Sentía que el mundo giraba a su alrededor. La agonía en el rostro de Amani reflejaba la suya. «Esto es una locura», se repetía en su mente mientras retrocedía, abrumado por el caos. Los hombres armados no se detuvieron. «Están condenados», gritó el líder, avanzando con furia desmedida. «¿Qué pensaron? Que se saldrían con la suya». La rabia en su voz resonaba entre los murmullos aterrados de los invitados. La tensión era palpable, como un cable bajo presión. Amani miró a su madre, buscando un destello de esperanza. «No puedes dejarme, mamá», pero el brillo de Marisol se desvanecía. Fue entonces cuando, en un giro inesperado, el sonido de un celular sonó, rompiendo la pesadilla. Era un tono agudo y familiar que parecía provenir de Marisol. Juan se giró, sorprendido. «¿De dónde viene ese sonido?», preguntó en voz baja, sintiendo que su corazón se detenía. Todos los ojos se volvieron hacia Marisol y entre la agonía su madre sonrió levemente, como si supiera algo que los demás ignoraban. Amani arrastró su mirada hacia el bolso de su madre, que seguía junto a ella. Apenas podía moverse, temía tocarla, pero el sonido continuó. Un destello de curiosidad la llevó a abrirlo con manos temblorosas, mientras las voces de agravio y dolor se mezclaban en la sala. «¿Qué hay ahí?», preguntó, su voz entrecortada. En su interior un pequeño dispositivo lumínico seguía vibrando. Lo sacó, y en ese instante la luz se encendió, proyectando una imagen directa a la pared opuesta. La sala se quedó en un asombro absoluto. Era una imagen en video de un antiguo encuentro, donde una figura silenciosa se acercaba a Marisol y Ricardo, manos entrelazadas en un apretón familiar. Una mujer, Amani se quedó helada, y lo que esa imagen revelaba sacudió cada rincón de su razón. «¿Qué es?». La voz de Juan se apagó y se detuvo ante la revelación. La mujer de la imagen era idéntica a Amani. «Es mi madre antes de desaparecer», murmuró, el horror y la incredulidad chorreando de sus ojos. ¿Quién es ella?». La vibración del dispositivo se intensificó y la imagen mostró a la mujer hablando sobre secretos y traiciones.
Tú, Amani, eres más importante de lo que imaginas, decía la mujer, su mirada fija. Lo que guarda tu sangre se desvelará con rapidez. Busquen la verdad de la herencia. Un silencio sepulcral cubrió la sala mientras el temblor de la revelación caía como un ladrillo en el alma de todos. Amani sentía su cabeza girar. Herencia. ¿Qué es lo que sabe sobre nosotros? Sin embargo, antes de que pudiera procesar la información, la figura de Ricardo la interrumpió. No sigas, ella no tiene derecho a saberlo, gritando intentando avanzar hacia el dispositivo. ¡Basta!, proclamó Amani con toda la fuerza que le quedaba. No solo estoy aquí por la historia, estoy aquí por mi historia. La rabia en su voz creció y la sala aguardó el desenlace. La defensora que había despertado reclamaba y la verdad estaba a punto de salir a la luz. La imagen no dejó de vibrar, pero lo que cayó tras el grito fue aún más impactante. La mujer de la grabación sonrió y con una mirada de desafío se desvaneció, dejando un mensaje final. El tiempo ha llegado y el pasado no puede permanecer oculto. La familia no es lo que parece. El tiempo se detuvo. Amani se sintió caer en un abismo de confusión. ¿Qué significaba todo eso? Las relaciones se hacían añicos en sus cerebros al borde de la locura. La sala tembló con murmullos y acusaciones, mientras la verdad formaba una tormenta nueva a la vista. Amanecía. ¿Qué más ocultaba el legado familiar? ¿Quién o qué era realmente Amani en todo esto? Las preguntas flotaban como fantasmas mientras la realidad se disolvía en enigmas. La conexión entre ellos se deslizaba en un oscuro laberinto y la tormenta aún debía desatarse. La sala permanecía en un silencio denso, agobiante. Marisol en el suelo parecía un eco del terror que había estallado. Amani se arrodillaba a su lado, su corazón latía como un tambor desbocado. Las palabras de su madre aún resonaban en su mente. La familia no es lo que parece. Pero ese eco se ahogaba en el dolor. «Mamá, no te vayas», suplicó, las lágrimas resbalando por su rostro. La desesperación se apoderó de ella. Juan, aturdido, luchaba por procesar lo que había sucedido. Ricardo lo miraba, su rostro una mezcla de odio y satisfacción. «Todo ha terminado, Becker. Todo lo que tu familia ha construido se desmorona ahora». Pero lo que dijo Ricardo no hizo sentido. La confusión inundaba a todos y las miradas se pasaban de uno a otro, llenas de temor. En medio del tumulto, un resplandor proveniente del dispositivo en el suelo iluminó la habitación. Amani, en un instante de claridad, se dio cuenta de que la imagen de su madre aún vibraba, mostrando fragmentos de la historia que nunca conoció. «Espera, todos, hay algo aquí», gritó, desesperada por hallar respuestas en medio del caos. La multitud se agolpó, pero Ricardo se inclinó hacia la pantalla. «No lo hagas», gritó, pero ella no podía evitarlo. Cautivada por las imágenes, Amani se inclinó para interpretar lo que la grabación revelaba. Estaba allí la figura de una mujer y a su lado otro hombre. Juan se acercó un poco, la incertidumbre reemplazando su ira. «¿Quién es?», preguntó, pero la respuesta llegó en forma de movimiento. Alguien se movió entre las sombras, asegurando que la atención se desviara hacia ellos. Era Teresa, la abuela de Juan, y su rostro se había tornado blanco como la nieve. «No, no deberían haber visto eso», exclamó, pero su mirada traicionaba un horror latente. La multitud se detuvo y el flash de las imágenes comenzó a mostrar conexiones que parecían imposibles. Amani sintió una punzada en el estómago. «¿Qué es lo que sabes, abuela?». Juan preguntó, su voz tensa. La verdad debía salir. Nosotros hicimos cosas terribles, cosas que no debería haber escondido por tanto tiempo, no solo sobre su madre, sino sobre la mía. Balbuceó Teresa, temblando. «Una culpa que arrastramos, una culpa que los ha llevado a este momento». De repente hubo un sonido estruendoso. La puerta trasera voló abierta y un nuevo grupo de hombres con una imponente presencia irrumpió en la habitación. «¡Alerta! ¡El tiempo se ha acabado!», gritaron y sus miradas ardían con venganza. Apuñalaron a través del aire con palabras cargadas de odio y reclamaciones. «La familia Becker debe pagar por lo que hicieron». La tensión se tornó explosiva. Amani se aferra al brazo de Juan y en una fracción de segundo, un acto instintivo. Ella empujó a su madre y lo que sucedió a continuación fue una explosión de dolor y sorpresa. Marisol, en su último intento de salvar a su hija, se levantó con un grito desgarrador. «¡No!», y en un giro fatal un disparo resonó. La habitación se llenó de gritos y caos. Amani miró horrorizada y el tiempo se detuvo. En un parpadeo Juan vio cómo su madre, a la que creía perder, caía de nuevo. En ese momento todo cambió. La imagen proyectada se convirtió en un mar turbulento. Del dispositivo emergió una voz distinta en otra grabación, grabaciones ocultas que se destapaban tras la violencia. «El legado de odio no se puede negar. Amani y Juan son parte de una proyección mayor, un secreto que cambiará todo». «¿Qué?», Juan exclamó, luchando con la realidad que se desmoronaba ante él.
¿Qué más hay? Dímelo. Su voz elevada rebotaba entre los muros. La culpa, el horror y la confusión lo inundaban. Fue entonces cuando lo inesperado se reveló. El rostro de Amani en la imagen cambió, su reflejo se convirtió, se distorsionó, los murmullos ensordecedores inundaron la habitación. ¿Qué está pasando? La pregunta quedó atrapada en un mar de emociones. La sala estaba viva, pero no solo por el eco del dolor inmediato, algo más se cocinaba. Amani ahora no solo se enfrentaba a la pérdida, sino a un destino que no esperaba. ¿Qué significaba todo esto realmente? El sudor corría por sus frentes, el clima en la habitación se volvió frío, los hombres armados se miraron entre sí, la confusión se apoderó de ellos y de los Becker. El regreso de aquello que no debe ser despertado, gritaron levantando las manos. Algo definitivo e irrevocable iba a suceder. No, Amani gritó llena de desesperación y pavor. ¿Qué significa esto? Las puertas se cerraron tras ellas y el tiempo se detuvo. La oscuridad había encontrado su camino y todos en la sala contuvieron la respiración, enfrentando un futuro incierto. ¿Cómo podrían sobrevivir a lo que estaba a punto de estallar? La sala estalló en caos. Los hombres armados se movían como sombras amenazadoras y la tensión era palpable. Amani dejó escapar un grito ahogado al ver a su madre y en un instante la confusión se convirtió en terror. La imagen del disparo resonaba en sus oídos, un eco desgarrador que amenazaba con arrastrarla al abismo de la desesperación. ¿Qué has hecho, Ricardo? Rugió Juan, dando un paso adelante, su corazón palpitando con rabia y miedo. ¿Con qué derecho traes esta guerra a mi casa? Ricardo, mostrando una sonrisa torcida, parecía disfrutar de la confrontación. El legado debe ser restaurado, Becker. Tu familia ha traído desgracia a la nuestra. Su voz reverberaba en la sala y los murmullos de los invitados creaban un crescendo de terror y confusión. Amani se arrodilló junto a su madre, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras pedía ayuda. «Mamá, por favor, no te vayas», gritó urgida por la desesperación. La imagen de Marisol, con la vida desvaneciéndose, la atravesaba. De repente, un fuerte ruido irrumpió. Alguien había entrado por la puerta trasera. Atrás era Teresa, la abuela de Juan, reclamando la atención de todos. «Esto se ha salido de las manos. No puede terminar así». Su voz temblorosa resonó y todos la miraron con asombro. El caos continuaba, pero algo había cambiado. Con determinación, Teresa se adelantó. «Ricardo, lo que hiciste hoy no traerá justicia, solo más dolor. Todos necesitamos sanar, no solo tú». Sus ojos brillaban con una intensidad feroz. «Amani y Juan deben saber la verdad, la familia debe unirse». El grupo empezó a calmarse. Amani levantó la mirada buscando respuestas. «¿Qué verdad?», preguntó, su voz quebrada. «¿Qué más hay oculto bajo esta montaña de mentiras? Las decisiones que tomamos han creado este ciclo de odio», explicó la abuela, mientras el miedo parecía disiparse lentamente. «Es hora de que terminemos con esto. Amani, tienes derecho a conocer tus orígenes. La historia de la familia es más compleja de lo que imaginas». El silencio llenó el aire, pero ahora era diferente. Un destello de esperanza brilló entre las sombras. Juan miró a Amani y en su mirada estaba la promesa de un nuevo comienzo. «No podemos seguir así», murmuró decidido. «Debemos encontrar una manera de avanzar». «Es posible», exclamó Marisol, levantándose como un espectro entre la vida y la muerte. «He cometido errores, pero también he luchado. El dolor no debe guiarnos. Si estamos dispuestos a abrir nuestro corazón, la verdad puede liberarnos a todos». Con esas palabras, la atmósfera cambió. Sin embargo, el momento de calma se vio interrumpido por el sonido de sirenas en la distancia. Los hombres armados se miraron, la ira aún ardiendo en sus ojos. «Esto no ha terminado», dijo Ricardo, retrocediendo. «Regresaremos». Los murmullos de la multitud se transformaron en un rugido, pero esta vez había un sentido de unión. «No permitiré que el odio gobierne mi vida», gritó Amani, encontrando la fuerza. «Juntos podemos romper este ciclo». Los hombres estaban atrapados entre la rabia y la confusión, ahora cuestionando su camino. «¿Podemos realmente sanar?», se preguntó uno, y entonces comprendieron lo que estaba en juego. La verdadera batalla no estaba perdida. Las sirenas se acercaban y ante la inminente llegada de la policía, Teresa se giró hacia Juan y Amani. «Esto es solo el comienzo de un nuevo capítulo. Juntos podremos luchar por lo que es correcto». La determinación en sus ojos ardía como nunca. Mientras la tensión se desbordaba, el futuro se mantenía incierto. Con una última mirada hacia su madre, Amani sintió una energía renovada. «¿Estamos listos para enfrentar lo que venga?», preguntó. Pero la respuesta solo estaba en su valentía para dar el primer paso, y así se levantaron juntos. La habitación era un campo de batalla de emociones, pero también un santuario de esperanzas renovadas.
La historia de la familia Becker estaba lejos de haber terminado, apenas comenzaba su transformación. Si llegaste hasta aquí, esto es solo el inicio. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes NIUN segundo M acentuada S para compartirlo. Los verdaderos fans hacen que esto sea posible.